los que están. Nosotros somos el grupo que organiza esta videoconferencia, este evento llamado Fútbol por un Sueño, en el cual tenemos de invitados especiales nada más y nada menos que al mismísimo Richard Páez, exdirector técnico de la selección venezolana de fútbol y además de eso, doctor, médico, él es fisioterapeuta y ha dirigido distintos equipos venezolanos en el fútbol internacional y es uno de los pioneros en el crecimiento de nuestro fútbol nacional. Además, también tenemos de invitados a Roberto Rosales, futbolista internacional de la selección venezolana y uno de los que tiene más participaciones en nuestro país. Y nuestro evento está patrocinado por ILH Asesores, Grico Cerámica, Deportivo Los Castores, Detrás de la Cancha, Radio Deporte, la Escuela de Radio y Mía 105.7. Nuestro equipo, el cual tenemos ya más de 3 meses trabajando para este evento que estamos seguros que van a disfrutar, está conformado por Daniel Becerra, del Comité Técnico, por Alexia Gili, del Comité de Logística, Alessandra Dorrego, del Comité de Comunicaciones y Relaciones Públicas, María Fernanda González, del Comité de Seguimiento, Control Financiero y Evaluación, y por mi persona, Kevin Vivas, del Comité de Mercadeo y Ventas. Les aviso que pueden ir dejando sus preguntas mientras nuestro ponente Richard Páez y Roberto Rosales estén hablando y al final estén incluidos. Les vamos a responder todas las preguntas, los ponentes. Y bueno, los dejo nada más y nada menos que con Leonardo Gil, nuestro moderador, que estudió Comunicación Social en LUCAP y es graduado de ahí, especialista en periodismo deportivo. Estuvo de redactor en el diario El Universal, jefe de prensa de la Federación Venezolana de Tenis, reportero y comentarista tanto de fútbol como de tenis en Meridiano Televisión de 2010 a 2017. Y bueno, Leo, te entrego el testigo. Leo, tienes el micrófono apagado. Ajá, ahora sí me escuchan. Buenas tardes a todos. Ahora sí. Miren, para mí es un gusto no simplemente estar en un evento como este para hablar de lo que uno hizo desde chiquito, desde chamito, porque lo primero que uno hace es, o por lo menos en el caso de muchos de los que estamos aquí, es patear una pelota. Y lo otro que me complace muchísimo, bueno, les doy las gracias por haberme tomado en cuenta y porque los quería ayudar. Creo que eso es algo que llevamos en la sangre de los bucavistas, que donde sea que estemos, siempre entre todos nos echamos una mano, y más si es para hablar de deporte, pero es como un compromiso inherente que llevamos todos una vez que salimos de la Católica. Para mí es un gusto volver a compartir con él. Ustedes ya lo presentaron, es muy conocido, el profesor Richard Páez, con mucho cariño. Lo trataré como siempre lo he tratado durante todos estos años como el profe. Hablar de fútbol con él es algo único porque se aprende muchísimo, lo hacíamos muchísimo en las previas a los partidos en el Mundial de Brasil 2014. Eran como unas clases, un posgrado aparte que uno hacía con Richard para hablar de fútbol, porque no solamente, o muchos de los que están conectados, los que lo están conociendo ahorita, que lo han visto en los últimos años, lo ven como el profesor, el técnico, pero Richard también vive el fútbol desde esa academia meritense, como jugador, como futbolista también que defendió los colores nacionales. Así que ha recorrido todas esas etapas, padre de un futbolista profesional también, una familia numerosa, llena de fútbol y de muchas historias. Así que la experiencia que puede aportar desde los más pequeños a los más grandes es sin duda invaluable. Ya presentado, ya con mucho cariño, ahora profe, yo le doy la bienvenida y hay una pregunta, ¿no? Que es base para todos nosotros, y yo lo catalogo como un estilo de vida, una forma de vida. Y yo le hago esta primera pregunta a usted. ¿Qué es para Richard Páez el fútbol desde toda su vida y cómo lo ha marcado el fútbol a lo largo de estos años? Bueno, primero que nada, el agradecimiento por esta oportunidad que nos damos, el de encontrarnos para conversar sobre un tema que a todos nos motiva y que a todos nos inspira. Pues para mí el fútbol, Leo, y todo el grupo ha sido una inspiración. Ese ha sido mi fuente de pasión. Yo tuve la medicina, en donde también cumplí con ese sueño de ser
médico cirujano y después traumatólogo como una vocación, como algo que me llevaba desde adentro para ir a cumplir con esa posibilidad de ofrecer y capacitarme para desarrollar esa hermosa profesión de médico. Pero el fútbol para mí fue lo natural, lo que ya venía por dentro, lo que yo sentía desde pequeño, que era lo que me motivaba con mayor exigencia para cumplir. Y creo que el haber cumplido los dos sueños, de haber sido médico cirujano y luego traumatólogo como vocación profesional, y tener la pasión inspiradora del fútbol y cumplir el sueño de ser futbolista en las categorías primero infantiles, juveniles, haber formado parte de la selección nacional juvenil de Venezuela, que fui a un suramericano en el año 71, después formar parte de equipos profesionales en el fútbol venezolano y después dar el salto de privilegio, el salto de ser jugador de la selección de fútbol profesional o categoría absoluta, pues cumplí con todos los retos que me había planteado. Quizás quedé siempre con una espinita de haber jugado fútbol a nivel internacional, pero el hecho de querer ser médico cirujano, yo digo, truncó esa aspiración y me fui por ir a cumplir el deseo profesional de ser médico cirujano y después de ser fundamentalmente especialista en la profesión. Ahí fue donde di el corte a ser futbolista y me desarrollé para ser médico traumatólogo durante 4 años en Argentina y cuando regresé es cuando comienza mi etapa de entrenador y que también cumplí con ese sueño y ese privilegio y ese orgullo de ser el técnico de la selección venezolana la Vinotinto. Profe, ¿en qué momento se da ese contacto con el fútbol? Si nos puede contar, porque muchas veces viene de casa, de herencia, ahora se vive muchísimo por la globalización, las redes sociales, la transmisión de partidos, toda la influencia que ha tenido la Vinotinto ahora en las últimas 2 décadas. Pero ¿dónde conoce Richard Páez y cuándo es su primer contacto con el fútbol, con una pelota? Yo creo que el fútbol para mí nació desde la casa, porque éramos en ese momento 4 hermanos, todos varones. Y el deporte dentro de la casa, yo soy el cuarto de 12 hermanos, todos varones de mi familia. Pero en aquel momento, cuando yo nazco, cuando crezco alrededor de mis hermanos, pues prácticamente ya éramos 6, 8 hombres en la casa o chamos en la casa que lo que queríamos era jugar. Y lo que salía para jugar, lo más barato era o la pelota de goma para jugar con la mano o la pelota de fútbol para jugar dentro de la casa o alrededor de los parques que teníamos. Y después, fundamentalmente, me parece que el colegio donde yo estudié en Maracaibo, primero nosotros nacimos en Mérida, estuvimos en Mérida, pero papá que era maracucho, pues en un momento determinado regresamos a Maracaibo y a mí me correspondió ser estudiante o estudiar en el colegio San Luis Gonzaga, que era un colegio jesuita y en la cual los profesores, la mayoría de los profesores de ese colegio eran los padres jesuitas y la mayoría vascos. Y eso nos obligaban prácticamente a jugar fútbol allá en Maracaibo, siendo Maracaibo la cuna del béisbol, que a mí también me gustaba, pero creo que a través de esa necesidad obligada y que después cuando se metió dentro de mí, ya nunca más salió. Ya nunca más salió porque cuando regresé a Mérida a estudiar prácticamente bachillerato fue cuando comencé a jugar fútbol en categorías de infantil y yo estuve en el año 68 en el primer Nacional Infantil A que hubo en Venezuela, en Guanare. Yo formé parte de la selección nacional o la selección estadal de Mérida, participando en ese primer campeonato nacional infantil A que hubo en Venezuela.
Sobre todo esa lucha que había en Maracaibo, porque recordamos que Maracaibo históricamente, bueno, el tema petrolero, por allí se iba importando el béisbol, llegaba como una disciplina que no era tan propia de nosotros, pero empezaba a batallar con el fútbol por ganar adeptos en todo el territorio nacional. Los Andes, lo que es Táchira, Mérida, Trujillo, siempre se ha caracterizado por jugar fútbol. Hay una pasión muy distinta. Es muy diferente ir a ver un clásico Estudiantes Táchira, la pasión que se vive en las calles de Mérida, en San Cristóbal, son días especiales en las ciudades, pero poco a poco el fútbol, y lo podemos decir estadísticamente hoy, está ahí a la par con el béisbol o quizás lo superó. Lo que pasa es que el tema del béisbol, bueno, ha sido más organizado por las últimas décadas, ha sido una disciplina con una plataforma diferente en nuestro país. Profe, ya que empieza a nombrar la parte de los juveniles, de jugar en casa, prácticamente ustedes en la casa tenían un equipo de béisbol y uno de fútbol, entre tantos hermanos. Pero ¿cuándo comienza Richard Páez a decir, oye, esto me gusta, puedo compaginarlo con mi carrera como médico, puedo representar a Venezuela? ¿En qué momento Richard Páez dice, puedo ser futbolista profesional y representar al país? Yo creo que todo se fue dando de una manera progresiva. Yo creo que lo primero que me marcó fue haber formado parte de esa selección infantil A de Mérida, que participamos y que empezamos a sentir lo que significa la competencia como una necesidad que hay que saber vivirla y saberla, yo digo, asimilar para lograr ese sueño, porque el sueño es competitivo. Formar parte de una élite de jugadores profesionales no es para todo el mundo, porque es un número reducido. Y entonces uno tiene que tener, además de inspiración, tiene que tener un fuego interior en donde acepta, asimila la competencia y la trata de superar con sus propias condiciones, con tus propios talentos. Y yo creo que cuando comencé a darme cuenta que en la competencia nacional yo me distinguía como un jugador importante en esa competencia, comencé a percibir que ahí había una fuente natural de profesión. No se me escapaba dedicarme solamente a ser futbolista, porque en aquellas épocas, años 70, cuando ya formaba parte de la selección juvenil de Mérida, que fuimos campeones nacionales juveniles, entonces eso para mí significó como que se abrió la compuerta de decir, oye, si lo pudimos hacer, si pudimos ser competitivos y ser eficaces logrando un campeonato nacional juvenil, ¿por qué no ir a la búsqueda de ser futbolista profesional? Y cuando después fui selección nacional juvenil, que fuimos a ese primer suramericano en el año 71 en Asunción, Paraguay, y en donde hicimos una muy buena, yo digo, racha futbolística, porque le ganamos le ganamos empatamos con Perú y empatamos con Colombia y le ganamos a Argentina, que fue después campeón del torneo, y empatamos con Brasil en ese grupo. No pasamos por golaveraje, nos superó Argentina, nos superó Brasil, pero eso para mí fue como un logro que a nivel nacional fue muy bien redimensionado. Hasta por primera vez recibimos, la fanaticada nos recibió en el aeropuerto a esa generación que fuimos a ese suramericano año 71, y creo que para mí esos fueron puntos fundamentales para comenzar a creer que sí podía ir a la búsqueda de ser un futbolista profesional. Y todo se redondeó cuando al regresar de ese suramericano, en el año 71, Estudiantes de Mérida, que era el equipo de mi ciudad, comenzó a la carrera profesional del equipo como club profesional en Venezuela. Entonces todo se fue dando, todo se fue como fluyendo, configurando, y yo fui después, comencé a ser futbolista profesional con Estudiantes de Mérida, al haber sido uno de los jugadores importantes de esa categoría de selección nacional juvenil
que estuvimos en ese campeonato en Asunción, Paraguay. Y que hay algo particular y que ha cambiado con el paso de las décadas. Quizás en España, Inglaterra, Italia, se podía vivir del fútbol solamente, exclusivamente entrenar, cuidarse, alimentarse bien, dormir bien y enfocarse solamente en el fútbol. Pero recuerdo que mi papá me llevaba al estadio El Brígido y conocíamos, por ejemplo, el Marítimo de Chita, de tantos jugadores, Eri Franco y Daniel Nicola, y tenían que trabajar, había que tener una carrera aparte del fútbol porque económicamente no daba. Eso ha cambiado muchísimo hoy día. Ya en Venezuela, bueno, más allá de las vicisitudes que puedan existir con los clubes, la situación del país, ya es una gama más amplia de oportunidades de trabajo, pero ahora el futbolista puede ser plenamente y orgullosamente un futbolista profesional. Yo le quería preguntar, profe, con estas palabras, ¿cómo ve usted el fútbol de esa época que se luchaba tanto a cómo se ve ahora? Porque muchos chicos de los que nos pueden estar viendo por ahí tienen ese sueño de ser jugadores y con estas oportunidades que crecen ahora, pues es bueno motivarlos e incentivarlos, pero también con una base de realidad, ¿no? Que también hay que aceptar que a veces no se puede. Es una realidad que la gente lo comprueba en el transcurrir de la competencia, en el transcurrir de los tiempos. Yo lo que te puedo decir que en aquellas épocas donde nosotros iniciamos en el fútbol profesional, prácticamente en los primeros años que se hacía fútbol profesional en Venezuela, para nosotros los venezolanos era un reto mucho más difícil entrar. ¿Por qué razón? Porque los venezolanos que jugábamos en esos momentos en los equipos éramos 3 o 4, porque la mayoría de los equipos jugaban 7 o hasta 8 jugadores extranjeros. O sea que los importados para esos momentos éramos los venezolanos y éramos 3 o 4 por equipo. O sea, te das cuenta que era muy reducido formar parte de los equipos profesionales. Entonces, así fue comenzando ese nivel en aquellas épocas y para el jugador venezolano era mucho más difícil, más complicado, mucho más por lo que estaba aportando, de la idea de que no tenía una base económica que sustentara como una fuente de vida profesional o de seguridad familiar. Entonces no era fácil dedicarse al fútbol nada más. La mayoría de los jugadores trabajaban en otras labores. Por lo menos yo lo que empecé fue a hacer estudios, me puse fue a estudiar medicina y pude ser jugador profesional y a la vez estudiante de medicina, que lo logré, gracias a Dios, graduarme a los 23 años. Entonces yo hice mi carrera profesional inicialmente con estudiantes de Mérida estudiando medicina, que no es nada fácil, pero lo logré hacer. Me gradué en 6 años, que era los años que duraba la carrera o que dura la carrera de medicina, y lo pude cumplir. A medida que fue evolucionando el fútbol, las oportunidades para el futbolista venezolano fueron ya mayores. Ahora eran los importados los que solamente podían ser en número de 3 o 4 y los venezolanos eran los que formaban prácticamente el grosor o el máximo del grupo que formaban parte de los equipos profesionales. O sea, que a medida que evolucionó el fútbol profesional, creció la oportunidad para los jugadores venezolanos, que hoy mucho más tienen las posibilidades de competir y de lograr ese sueño. ¿Se te apagó el micrófono o qué? Ya vamos, pero un momentico, no, ahí está Leo. Ahí está. Recuerden que estamos en vivo y bueno, el internet. Todo esto. Leo, ¿escuchas? Abre el micrófono, Leo, para ver si... Sí, los estoy escuchando, profe, que a veces se corta un poquito cosas de la señal y... Sí. Se entiende. A ver, ¿me escuchan? Te escuchamos otra vez. Sí, perfecto.
Ok. Profe, en la parte más, ya como técnico, con tantas vivencias de manejar categorías inferiores, mayores, profesionales, clubes, ¿cómo se maneja la mentalidad quizás o qué se le puede aconsejar a un chamo que está empezando a jugar o que ya está pensando en profesional con unos 13, 14 años, que ve posible, que ve que destaca? ¿Qué se le puede decir tanto al jugador como a los padres que muchas veces se emocionan, presionan? ¿Cuáles serían los consejos de Richard Páez para aquel que sueña con ser futbolista profesional y hacer vida a través de esto? No, bueno, el sueño es fundamental. El sueño inspirador, el sueño de mirar hacia adelante y verse proyectado como un futbolista profesional, eso forma parte de hacer realidad esas ideas que son imaginarias y que le toca a uno hacerlo realidad y que le toca a uno convencer a los que observan que uno tiene las condiciones y las capacidades para hacerlo realidad. No es nada fácil, porque no depende solamente de uno, depende de la visión del otro, depende de la observación que pueda tener el grupo que dirige, que maneja, que desarrolla como su actividad ser entrenador. Pero lo que nunca uno debe perder es ese fuego interior, esa necesidad interna de tratar de superar los obstáculos, de tratar de entender que es a través de la demostración fiel y contundente de tus ideas, de tus condiciones, es como puedes lograrlo. No esperes que sea fácil, no esperes que sea como un tobogán de caída sencilla. Y vas a tener obstáculos, vas a tener dificultades, porque las visiones son diferentes. Muchas veces los observadores no ven lo mismo que a lo mejor uno proyecta, pero lo que uno nunca debe perder es yo digo, ese empeño, esa autenticidad de mostrar lo que uno lleva por dentro. Y hay una palabra mágica que en el fútbol para mí ha sido mi gran aliado. Yo he sido siempre irreverente, yo he sido siempre atrevido, yo he sido siempre echado para adelante. Yo nunca he dejado escondido mis talentos cuando me tocó mostrarlos. Entonces, el tener esa actitud de fuego interior por dentro, de querer mostrarle al rival, a los contrarios, a los entrenadores, a quien sea, mostrar mis condiciones, pues yo trataba de desnudarme en la cancha con toda mi capacidad de juego futbolístico. Entonces, yo creo que ese es un buen consejo para esas generaciones que están buscando caminos, que entiendan que la competencia siempre va a existir, que siempre va a haber rivales buenos o hasta superiores, pero en lo que nunca te pueden ganar es en ese atrevimiento y en esa gana de mostrar todo lo que tú sabes. Profe, y sobre todo en el fútbol, que todavía llevamos, a veces vemos partidos y lo vimos en la última Copa América, siempre llevamos que uno lo lleva con mucho orgullo, la bandera, pero lamentablemente el ser venezolano nos ha costado muchísimo. Incluso tenemos profesionales brillantes en las mejores ligas durante muchísimos años. Para nombrarle uno, ya se está conectando, que es Rosales, que siempre ha sido un jugador muy profesional, ejemplar, y futbolísticamente ha brillado muchísimo, pero siempre nos ha costado romper con eso de los brasileños, los argentinos, que a veces tienen menor nivel, pero tienen una nacionalidad. Con esto yo le quiero preguntar el tema del manejo mental de querer ser futbolista, pero como en toda carrera, siempre se van a cerrar puertas y se van a abrir otras. Esa parte del manejo mental, tanto del chamo o del jugador profesional que se quiere dedicar a esto, y la parte familiar, ¿no? Porque también hay que comprenderlo en casa. ¿Cómo llevar esto a nivel familiar? Porque usted lo vivió muchísimo y tiene muchísima experiencia en esta parte. Bueno, tenemos que comprender que como seres humanos que somos hechos de carne y hueso y que tenemos dentro de nuestra estructura corporal elementos que también tienen una virtud
que es la capacidad mental o cerebral que nos da esas características psicológicas para enfrentar los retos. El ser humano hecho de carne y hueso que siente, que siente también, que percibe, porque ese es un gran don que tenemos los seres humanos, de percibir cómo nosotros estamos reflejando nuestro valor, nuestras condiciones, y esa capacidad de percibir en el observador cómo te ven, eso es fundamental, porque eso te va a dar una motivación especial, una motivación extraordinaria. Yo siempre le dije a mis jugadores que todos somos ordinarios, todos somos hechos de carne y hueso, pero hay algo que nos hace extraordinarios. Y ese extra es simplemente esa sensación interior, ese fuego interior que nos mueve desde adentro, que es el alma, que es el espíritu, que es la mente inclusive. Entonces es ahí donde nosotros podemos diferenciarnos. Muchas veces lo que tú dices del peso del gentilicio venezolano es porque nuestra historia ha sido pobre, porque nuestra historia no ha sido de éxitos constantes, porque no es un país que ha ido a un mundial de categoría absoluta y que antes del 2001 era caracterizada como la cenicienta del fútbol suramericano. O sea, cuando uno forma parte de ese gentilicio que tiene esa ancla, que eres caracterizado por como una cenicienta, hagas lo que hagas, se va a ver más difícil que te lo valoren, porque siempre te van a poner el pero, es venezolano. Pero hay una condición que fue lo que nosotros logramos transformar como una verdadera metamorfosis a partir del año 2001, que es la forma de donde uno confíe en sus condiciones o valores. Cuando uno confía plenamente que uno lo puede hacer, ten la seguridad que lo vas a hacer y lo vas a hacer bien. Y eso fue lo que comenzamos nosotros a cambiar a partir del año 2001. La forma como nos empezaron a ver los rivales fue de ahí en adelante con respeto, porque comenzamos a lograr resultados que eran insospechados, que eran inexplicables y que la lógica del fútbol no comprendía. Cómo un país de la noche a la mañana ganó 4 partidos seguidos en una eliminatoria siendo último de la eliminatoria. Y en la fase final, cuando todos los equipos están buscando ese punto o esos 2 o 3 puntos necesarios para ir a la búsqueda del mundial. Entonces, bueno, cuando se despertó, la Cenicienta se transformó en la Vinotinto por el concepto de la irreverencia, de la confianza y de la coherencia. Fueron 3 elementos que para mí fueron los que le dieron el salto trascendental al futbolista venezolano, que por fin se miró a sí mismo como un verdadero jugador profesional, miró a sus compañeros como unos verdaderos hombres formados para ganar partidos, y a partir de esa idea, el hecho que se transformó en la cancha, porque fue a través de un fútbol asociado, de juego colectivo, de trabajo en equipo, en donde todos nos sentíamos importantes. Yo hice sentir importante a cada uno de mis jugadores en la selección, y cuando entraban a la cancha los rivales eran de la misma altura y no como lo veíamos antes, que siempre los mirábamos de abajo hacia arriba. Hoy el futbolista venezolano se ha ganado yo digo, el respeto a nivel internacional como jugador vinotinto, y yo creo que la mejor demostración es la gran cantidad de jugadores que tenemos regados por el mundo, jugadores en Europa. Roberto Rosales, que fue uno de los jugadores que nosotros comenzamos a traer, le dimos ese bautismo en la selección nacional de Venezuela absoluta, y que mostró desde el principio esa categoría que era lo que siempre tenía el jugador venezolano, pero lo tenía escondido, lo tenía limitado, le daba como una sensación de duda mostrarlo ante el mundo, porque el mundo nos había hecho creer que no éramos capaces. Pues nosotros a partir del año 2001 le dijimos al mundo, Venezuela existe, el futbolista venezolano existe, y a partir de ahí yo creo que Venezuela creyó, ahora sí que vamos no tras una utopía, sino tras una realidad, que es llegar a ser un mundialista en categoría absoluta. Ya lo hicimos en categoría
sub-20, y ese grupo se dio el tupé de llevarnos a ser subcampeones del mundo categoría sub-20. Eso no lo hacen cualquier país. Eso lo hacen los países que tienen futuro, los países que tienen un germen o una semilla verdaderamente de calidad. Y la semilla del futbolista venezolano es de calidad. Lo que nos ha faltado es la organización que nos haga sentir como jugadores de categoría mundialista. Una organización que es ahí donde tenemos que trabajar entre todos, entre dirigentes, entre entrenadores, entre jugadores, entre fanáticos, entre periodistas, entre un país. Porque es un país el que lo lleva a uno a un mundial. No es 11 jugadores que nos llevan a un mundial. Es un país que nos obliga a llegar al mundial. Así es como se tiene que cumplir la idea de ser mundialista. Te doy una palabra, profe, y creo que nos quedó a todos, y lo podemos escuchar en cada partido, cada transmisión, incluso en cualquier charla técnica de una escuelita de fútbol de algún pueblo. Es la palabra irreverencia. Es ir detrás del sueño, ir detrás de los partidos, ir detrás de los goles, y no conformarse. ¿Por qué no? ¿Por qué no puedo ser futbolista profesional? ¿Por qué no podemos llegar a un mundial? Yo creo que del 2001 en adelante esa palabra quedó marcada en la mente de todos, porque era una selección que no salía a mirar camisetas, o que si veía la camiseta de Brasil o veía la camiseta de Argentina, lo que veía era un reto, lo que veía era un sueño, no veía una admiración, no veía un miedo. Y hay una imagen que me marca muchísimo, que fueron esos goles de Ronald Vargas contra Brasil. Eso fue una demostración de aquí estamos, sí podemos competir de tú a tú, porque era una Brasil marcada de estrellas. Venezuela tenía sus propias estrellas, pero muy poquitos apostaban en Boston a que se iba a ganar ese partido. Y a partir de su etapa como entrenador, eso se fue heredando, esa mentalidad de, ok, eres Brasil, ok, eres Uruguay, eres Argentina, bien, vamos a jugar de tú a tú. ¿Nos quieres ganar? Vamos a matarnos en la cancha. Eso ha marcado una época para todo el fútbol venezolano. Yo quisiera agradecerles. Vamos a pasar ahorita a una etapa de preguntas y respuestas, que ya tenemos unas preguntas por ahí, pero yo quisiera hacerle una última pregunta. Después de todo esto que hemos hablado ahorita, que se nos queda corto el tiempo, porque esto es como para pedir una jarrita de café y sentarse a hablar de fútbol, como siempre lo decíamos. Que después de tantos años de experiencias, de trabajos, de conocer todas las etapas que rodean el fútbol como jugador, entrenador, formador, padre de un futbolista, una familia futbolera, ¿qué le deja esta disciplina, qué le deja el fútbol a Richard Páez? Bueno, el fútbol para mí ha sido prácticamente mi aliado, mi acompañante. Forma parte de mi familia, forma parte de mi entorno. Creo que hasta la actualidad todo lo manejo, todo lo desarrollo en base al fútbol. Ya yo cumplí mi etapa como médico profesional, ya yo cumplí mi etapa como cirujano en traumatología y ortopedia, pero mi condición de futbolista, de hombre de fútbol, no va a acabar sino hasta que fallezca. Misma idea. Con esa misma idea va a llevar el fútbol hasta allá. Pero es eso, mi fútbol ha sido un aliado, ha sido mi compañero en todo sentido, y creo que nos hemos tratado bien. Nos hemos dado buenas circunstancias, pero también me ha dejado lecciones duras, me ha dejado aprendizajes difíciles, pero que todo ha servido para desarrollar a un hombre que está hecho para la competencia. Yo entiendo al fútbol como la propia vida. Siempre hay buenos partidos como malos días. Siempre hay malos momentos como excelentes momentos. Entonces uno tiene que aprovecharse de ese tránsito. En ese tránsito es que uno tiene que aprender. No quedarse con que no fui el campeón o que si cuántas veces fui ser campeón. No, viví la vida feliz porque pude lograr el sueño de ser futbolista en todas sus dimensiones, en todos los niveles, y fuimos competitivos, y mi gran privilegio el haber formado parte de esa generación transformadora del fútbol venezolano,
de la Cenicienta a la Vinotinto? Bueno, ahí es difícil, ¿no? Decir que hay exfutbolistas o extenistas o cualquier disciplina deportiva, porque es una forma, es un estilo de vida, eso jamás se abandona, ese gusto por jugar, patear una pelota, ver un partido, ir al estadio, esas emociones no cambian con el tiempo. Profe, yo quiero darle las gracias por los minutos. No se me vaya a ir, le pido que no se me vaya, porque tenemos unas cuantas preguntas por ahí. Ya está conectado Roberto Rosales, con quien vamos a charlar unos minutos también, pero la gente está muy interesada. Tenemos más o menos ya varias preguntas para usted, aproximadamente unas 5 o 6 preguntas, pero queremos darle la bienvenida a Roberto, que está conectado y nos está regalando unos minutos desde España. Vamos a presentarlo y luego los chicos pues le estarán leyendo las preguntas y vamos a interactuar después con toda la gente que nos está viendo. Está bien, está bien. Bienvenido, Roberto Rosales, hay que decir. Ya lo vamos a tener por ahí. Oh, hola, buenas tardes. Hola. Buenas tardes, Roberto, ¿cómo estás? Leo Gil por acá. Hola, buenas tardes, Leo. Mucho gusto, encantado y agradecido por esta oportunidad. Bueno, disculparme un poco por el lugar donde estoy. Es que tuve que hacer una diligencia personal y voy de vuelta en el tren, pero agradecido por esta oportunidad y por la oportunidad de compartir con el profe Richard, la admiración que le tengo y la oportunidad que, como él lo dijo, que me brindó cuando comencé con las selecciones, de admirar, de agradecer, y uno siempre tiene sus enseñanzas eh, en todo momento, ¿no? No, bueno, aquí más que agradecidos, porque sabía que no tenías buena señal, cualquier cosa por audio. Roberto, muy agradecido porque veo ahí que vas en el metro y bueno, el tomarse estos minuticos para hablar de fútbol, más allá de lo que significa ser simplemente un futbolista profesional, es presentarle a la gente también todo lo que hay que batallar, todo lo que hay que luchar para alcanzar ese sueño, y sobre todo en un país que ha luchado durante muchas décadas por demostrar que sí podemos tener grandes futbolistas y que sí podemos competir de tú a tú con las grandes naciones a nivel mundial. La primera pregunta, como se la dice a Richard, presentándosela a los chamos que nos están viendo ahorita, porque la idea es contarle a los chamos cómo el fútbol puede ser una plataforma para una vida profesional y un estilo de vida. ¿Qué es para ti, Roberto Rosales, el fútbol? Mira, para mí el fútbol es, como lo ha dicho el profe y como tú lo describes, un estilo de vida. Creo que cuando uno es joven y sabe la importancia, ¿no? Y llegas a una edad que tú realmente lo sientes así, así lo sentí yo. Yo vengo de una familia futbolera que siempre ha vivido por y para el fútbol. ¿Cuándo comienza Roberto Rosales ese contacto? ¿Cuándo es la primera vez que patea una pelota y dice, esto es lo mío, quiero jugar fútbol y ver cómo me va? Yo comencé a jugar desde los 5 años, que mi padre es entrenador y estábamos en el pedagógico de Caracas. Pero cuando realmente fue que dije, mira, esto es lo que me gusta, fue a partir de los 13, 14 años, luego de un nacional de distrito en Valera. Me acuerdo tanto que tuve mi primera preselección con el profesor Lino Alonso, que en paz descanse. Allí yo me dije, mira, si soy tan bueno para estar en la selección de mi país sub-15, pues creo que sí, con esfuerzo y dedicación puedo lograr todo lo que me proponga en el deporte. Roberto, ¿qué es lo más difícil desde tu experiencia ya, incluso siendo capitán de la selección, jugando en grandes equipos en Europa, brillando en la Liga Española? ¿Qué ha sido lo más difícil en tu camino hasta ahora como futbolista profesional? Sí, yo creo que lo más difícil es mantenerse en primera división, en alto nivel, porque
como lo decía Lino Alonso en su momento, lo difícil no es llegar, sino mantenerse. Y creo que el fútbol es un deporte diario, un deporte de día a día, donde cada detalle cuenta. Por ahí yo ya con una edad me doy cuenta de que cuando uno es joven y tiene un futuro por delante, bueno, no se da cuenta de ello, pero creo que el trabajar cada detalle, esto, ¿no? Que es algo que uno tiene que levantarse día a día y es lo más difícil que me ha tocado. Pero gracias a Dios he tenido un entorno muy importante que siempre me ha apoyado en los momentos duros. Y creo que eso es fundamental en la vida de un deportista y de una persona en general, tener un entorno que no te diga lo que tú quieres escuchar, sino que te haga saber la realidad en todo momento. Y hay una parte que se rescata mucho, ¿no? Tenemos por ahí algunos chamos que están empezando a jugar fútbol, que están en categorías infantiles. Muchos ven la parte bueno, la fama, el dinero, el ser profesional, pero muchas veces se le olvida esa otra etapa, que es el viajar, estar constantemente en un avión, en un autobús, las concentraciones, las lesiones. Y esas son cosas con las que también hay que batallar, y eso lo rescataba ahorita el profe Richard Páez. También esa fortaleza mental que hay que tener, no simplemente el talento, sino ese coraje para hacer e intentar ser futbolista profesional en un mundo tan competitivo. Sí, totalmente. Ya hoy en día, pues ya solamente con talento, pues ya no funciona. Antes sí, pero hoy en día con toda la tecnología, la preparación que existe en el deporte de élite en general, ya desde las categorías menores empezando, creo que es una parte fundamental. Es una parte fundamental eso que tú dices, porque como deportista uno tiene que sacrificar muchas cosas, tiene que sacrificar fechas importantes con tu familia. En mi caso, pues bueno, yo tanto tiempo fuera me he perdido muchos cumpleaños, muchas navidades que quisiera estar en casa, pero bueno, es parte de lo que uno eligió, de la decisión que uno tomó y tiene que asumirla con valentía, con honradez y sobre todo con bastante sacrificio diario bueno, para cada día dar lo mejor y aportar un poco lo que tú quieres ver a través del deporte, que es un deporte que yo intento transmitir lo que siempre me ha enseñado mi padre y mi familia, que son disciplina, humildad y sacrificio. Creo que son 3 valores que llevo presente y hasta ahora me han dado todo en mi carrera. Ya con la madurez que te va dando el paso de los años, esa experiencia, porque no es lo mismo ser jugador a los 20, 18, al manejo y la experiencia que tienes ahorita ya con más de 30. ¿Qué te ha dado todo ese bagaje que has tenido desde jugar en inferiores en Venezuela, pasar por el fútbol profesional en Venezuela y ahora estar asentado, radicado y consolidado en España? Sí, mira, creo que con los años te das cuenta de que el fútbol es lo que decía el profe en su momento. Quizás uno por la historia que vivió de tantos años, de ser un país perdedor, un país donde lamentablemente pues la infraestructura y la organización en general no ha ayudado al crecimiento deportivo, te limita un poco. Creo que con los años tú te das cuenta de que cada uno cuando entra a la cancha es igual, porque todos los equipos se entrenan igual, se preparan igual. Y lamentablemente en el deporte en general últimamente hemos dejado una parte importante que es la parte mental. Creo que el deporte en general, no solo el fútbol, sino cualquier deporte profesional es muy mental y creo que es una parte que hoy en día se trabaja mucho más y que hay que tener en cuenta siempre porque a nivel de técnico, de capacidad y de todo, creo que hoy en día Venezuela es una selección así, pero bueno, siempre está esa diferencia, esa dificultad que tenemos que superar para poder lograr las cosas el objetivo que siempre hemos tenido, que ha sido la clasificación del Mundial. Hace unos instantes le decía el profe, ¿no? Una de las partes que nos deja esa época del 2001 para adelante, cuando arranca todo este fenómeno de la vino tinto, era la palabra irreverencia, ¿no? Toda esa parte de
sí podemos competir, sí podemos estar a la altura de las demás naciones, más allá de las falencias que puedan existir en comparación con ligas tan grandes como la Argentina y la Española, pero esa mentalidad, esa irreverencia, pues ha permitido que Venezuela consiga grandes resultados, que tenga futbolistas en el exterior, y lo viviste hace poco en la reciente Copa América. La competitividad ha subido. Con esto, enfocado en la parte de la formación de los chamos, hay que decirles, por ejemplo, si tenemos un grupito de una escuelita de fútbol acá en San Antonio, que sé que por ahí nos está viendo la gente de Gulima, decirles que no solamente conformarse a veces con lo que hacemos solamente en los entrenamientos o lo que haces en un salón de clases, sino ir más allá. Lo hacen muchísimos futbolistas, llegar antes de los entrenamientos, llegar después, hacer ese sacrificio extra para que este sueño pues se haga realidad. ¿Qué le diría Roberto Rosales a unos chamos que también están soñando, como tú lo hiciste hace muchísimo tiempo, de ser futbolista profesional? Sí, mira, totalmente de acuerdo con lo que tú comentas. Creo que mi recomendación sería es eso, no conformarse nunca con el entorno, porque bueno, yo vengo de una zona humilde de Caracas que al final puedes tener mil excusas en decir hoy no me voy a esforzar, hoy no es para mí, no soy el indicado, pero creo que eso no va por ahí. Más que todo es lo que te decía antes de la mentalidad, es día a día saber lo que tienes que hacer, día a día saber lo que estás dispuesto a lograr en todo momento, y es algo que tiene que tener en cuenta. Es lo que tú dices. Yo, el ser el primero que llega, el último que te va, ser el desatente de los detalles, algo que te va a ayudar no solamente como deportista, sino también en la vida. Poder prepararse más que los demás, tener más horas de entrenamiento, de estudio, es algo que hay que tener en cuenta. Pues la excelencia no se improvisa, sino se trabaja. Conversaba con Richard ahorita, cuando en la época de los 70, 80, 90, cuando uno empezaba a patear una pelota, el futbolista tenía que tener otra carrera, ser futbolista, ser ingeniero, ser doctor, cualquier otro oficio que le permitiera un sustento de vida. Eso ha cambiado hoy día, y hay algo que se trabaja mucho en la parte psicológica. Bueno, a lo mejor no puede ser futbolista profesional, y bromeaba con Richard al comienzo de la charla, y le decía, bueno, yo quise ser futbolista profesional, lamentablemente, y estaba consciente de que no podía llegar a eso, pero esta disciplina, así como muchas otras, y hay colegas periodistas que nos ven por ahí, el fútbol también te permite otras cosas. Te permite ser periodista, en este caso, ser un nutricionista, ser un entrenador, ser un fisioterapeuta dedicado al fútbol. Hay tantas carreras o áreas que se han desprendido y que han formado un conglomerado alrededor del futbolista, que dan unas oportunidades enormes a muchos profesionales. Es el fútbol también, Roberto, un trampolín para que los chamos que no puedan llegar a ser futbolistas profesionales, por ejemplo, puedan, gracias al fútbol, conseguir una beca en el exterior y ser profesionales gracias al fútbol, pero en otras áreas. Sí, totalmente, totalmente. Hoy en día el fútbol te permite, como tú lo has dicho, crecer en todos los sentidos. Pues en lo personal yo me di cuenta un poco tarde, porque bueno, al final uno como futbolista tiene mucho tiempo libre. Más allá de todas las cosas que te he dicho antes, uno siempre tiene para prepararse. Yo en esta pandemia lo he aprovechado mucho y he hecho esto que tú has dicho, de prepararse a seguir ligado al fútbol, que es lo que uno le gusta, uno es un estilo de vida que uno elige, y bueno, y es algo que hay que siempre tener en cuenta. Creo que eso es fundamental. Y hoy en día se está trabajando mucho más esa parte porque como te digo, ha crecido mucho el fútbol, y en la sociedad hay bastantes herramientas diferentes, y es algo bueno, que hay que agradecer. Pero yo creo en lo personal que la clave está en nunca darse por vencido, en nunca desistir, y siempre ir a por un sueño que siempre es posible y se puede hacer. Mira, Roberto, sé que estás ahí luchando en el metro, y mira, agradecido por ese sacrificio de estar conectado, porque
no cualquiera se conecta con nosotros ahorita a hablar de esto que tanto nos gusta, ¿no? Porque hay diligencias que hacer. Afortunadamente la señal allá te da para estar en la calle y charlar unos minutos con nosotros. Vamos a tener una ronda de preguntas y respuestas. No sé qué está o cómo está tu disponibilidad en estos momentos, pero nada, no quisiera que te fueras porque la gente me pregunta y te voy a hacer una pregunta de una vez. Más allá del audio, discúlpenme el audio que tengo de fondo. Ahora sí me escuchan. Hay varias preguntas. Una de ellas, actualidad y futuro de Roberto Rosales. Por ahí me la preguntan y la gente está muy interesada en saber del capitán de la selección nacional. No, mira, con eso que comentabas antes, pues no te preocupes, yo siempre a disposición. Más bien me disculpan un poco por todo el entorno, si no se escucha bien y está un poco regular el audio, pero bueno, pedirle disculpas a todos los presentes. Y Todo en cuanto a la perfecto. pregunta, pues bueno, estamos en una realidad que hoy en día, bueno, una pandemia que todo el mundo sabe. Yo quedé sin equipo ahora en el Leganés, pero bueno, nada, desde hace ya 3 semanas he estado preparándome porque, bueno, es mejor que te agarre la oportunidad estando listo y creo que eso es lo importante, ¿no? Yo confío en mi trabajo, confío en que las cosas que he hecho tienen su valor y en este momento es donde la parte mental es fundamental para lo que hablábamos antes, ¿no? A pesar de las circunstancias y de las cosas que puedan suceder, estar listo, estar dispuesto a hacer diariamente lo que tienes que hacer para cuando tenga la oportunidad de poder llegar a un equipo, llegar en las mejores condiciones y poder rendir desde el día uno, que es lo más importante. Roberto, ¿te ves en un futuro como entrenador, motivador, ligado a esa parte que ya Richard la vivió y la vive de una manera muy especial porque también es una familia futbolera? Se ve Roberto Rosales por allí formando chiquitines, chamos, dándole consejos, charlas, más adelante, después de una vida profesional. Sí, seguramente ligado al fútbol. Como te dije, esta pandemia la aproveché mucho. Yo hice el curso de entrenador de nivel 1, porque bueno, al final es algo que uno ha vivido toda la vida. También tengo un par de cursos y un posgrado en gestión deportiva. También es algo que hice a través de una plataforma que, como te dije, hay herramientas que son de utilidad y son algo que bueno, que me llama la atención. Sinceramente, si decirte algo hoy en día, pues no lo sé, pero creo que mientras más opciones tengas de dónde poder elegir y poder hacer, pues formarte, creo que es algo fundamental. Pero seguir ligado al fútbol, que es lo que me apasiona, lo que ama y poder darle desde otra perspectiva la, Hola, disculpen, vamos a esperar unos minutos porque tanto el profesor Richard como Roberto Rosales tuvieron problemas de conexión. Vamos a esperar unos minutos, a ver, sobre todo vuelve Richard. Y bueno, de antemano les digo que vamos a realizar una encuesta y nos gustaría a todos que respondieran. Y en Once Fútbol están entregando una camisa al mejor jugador de la jornada. Entonces, como premio, y bueno, y los que no lo puedan lograr también espero que respondan, vamos a entregarle una de esas camisas personalizadas con el nombre que quieran y el número que quieran a la primera persona que nos conteste el cuestionario. Entonces, les vamos a enviar todas las encuestas a ustedes en Google Forms por correo y vamos a esperar unos minutitos. Por acá sí me escuchan, yo pensé que era mi conexión.
Sí, sí te escuchamos, Leo. Ok, bueno, lo que podemos hacer es, déjame escribirle a Roberto, a ver si puede, me dicen que está volviendo ya. Vamos a ver si se logra conectar. Vamos a darle un par de minuticos a ver y escribirle a Richard aparte, a ver si se puede conectar de nuevo. Déjame escribirle unos segunditos acá y chequeamos si se conectó. Hola, ¿me escuchan? Roberto, te escucho. Sí, Sí, disculpa que tuve ahí el problema de conexión, pero ya estoy aquí. No, tranquilo. Eso es algo que también nos ha permitido la nueva realidad, ¿no? Que a veces cuando estábamos en tele, bueno, en tele en vivo pasaban estas cosas o pasaba cualquier otro tipo de cosas. Es normal que, bueno, entre las conexiones que nos ha dado esta nueva realidad, pues uno se va adaptando. Nuevamente le contamos a la gente que estamos conversando con Roberto Rosales, muy agradecidos porque, bueno, está ahí en trámites, como lo pueden ver, en la calle, pero está aquí con nosotros charlando de fútbol. Roberto, la última pregunta que te hacía giraba en torno a enseñar a los chamos a ver más allá, ¿no? ¿Tú a qué hora viajas? No simplemente a conformarse con el, bueno, no pude ser futbolista profesional y muchos se derrumban. Mentalmente con 15, 16 años, lo he visto por conocidos, amistades, que les pega muchísimo. Y ahora hay un enfoque nuevo de parte de los entrenadores a esa parte mental, a decirles, vamos a estudiar lo que están llamando ahora, y lo nombraba Richard, el atleta integral, que es algo que hay que destacar en esta modernidad. Siempre llevar a los chamos con esa etapa de madurez para decirles que, bueno, el fútbol abarca muchísimas cosas, más allá de patear una pelota, pueden llegar muchísimo más allá y cumplir sus sueños con el fútbol como trampolín. Sí, seguramente, totalmente de acuerdo contigo. Yo en eso estoy de acuerdo y más que yo la estoy viviendo en este momento, porque uno es joven y quizás, bueno, me quedan 10, 15 años de carrera y no lo visualiza, pero ya cuando tienes una edad que ya obviamente todavía yo puedo seguir dando bastante fútbol a alto nivel un par de años más o 3, 4, si Dios quiere y la Virgen te lo permite, pues, pero te abre otros caminos y te das cuenta de que la vida continúa después de futbolista. También es cierto que cuando eres joven, la competitividad a la hora de ser futbolista profesional en todos lados ha crecido muchísimo, porque bueno, porque ya como en otros países, como antes se hablaba, Brasil, Argentina, se sabía que un niño de bajos recursos puede ser futbolista profesional y puede eh, eh, ayudar a su familia, ¿no? Avanzar en la vida. Y en Venezuela, pues cada vez más por todo lo que hemos hecho, por los resultados que se han obtenido, pues también es algo que te lo permite. Pero como te decía, uno tiene mucho tiempo libre y la clave está en nunca perder el objetivo, desanimarse, nunca perder la motivación y eso te invita a seguir y a conseguir otra, como tú lo dices, si no puedes ser futbolista, pues puedes seguir siendo algo ligado al fútbol que puedas aportar tu granito de arena. Roberto, bueno, a nombre de los muchachos que seguramente están pendientes ahí, te doy las gracias por estar ahí conectado, pendiente, porque otro me dice, mira, hablamos cuando llegue a la casa, cuando esté más tranquilo, pero estas palabras a quienes nos están viendo y escuchando ahorita son muy importantes porque sirven de ilustración, de apoyo, de motivación. Yo te voy a dejar, creo que tenemos un par de preguntitas por ahí para que lo lean los chicos que están aquí llevando adelante este evento, que es buenísimo porque presentas el fútbol de otra manera, presentas el fútbol más allá de una pantalla, de una profesión. Y nada, les voy a dar el paso un momento para que lean algunas preguntas por ahí para ir adelantando y bueno, aprovechando estos minutos que estás ahí conectado. No, tranquilo, no te preocupes. Hola Roberto, buenas tardes. Hola, soy Alessandra. Hola.
Hola, buenas tardes, Mira, te saludos. vamos a hacer unas preguntas que han puesto en el chat. Preguntan, Roberto, ¿qué se siente o te motiva a representar a tu país en un torneo internacional? Eh, yo creo que esa es la pregunta, siempre me la hacen y siempre contesto lo mismo. Creo que representar a un país no tiene descripción. Para mí, escuchar las notas del himno antes del partido o en el túnel es un orgullo bueno, que no se puede describir. La verdad que me siento honrado y orgulloso de poder haber hecho y seguramente podemos lograr los objetivos porque tenemos una selección bastante buena en este momento, una camada de jugadores importante y para mí es un orgullo poder vestir la vino tinto y dar el máximo siempre por el país, por los compañeros, por la familia y pase lo que pase siempre salir orgulloso de todo lo que hacemos y lo demostramos ahora en la Copa América, que a pesar de todas las dificultades que tuvimos, el equipo luchó en todo momento y nunca dio una mala imagen de cara al país. Buenísimo. Por aquí tenemos otra pregunta. Dice, Roberto, coméntanos 3 claves para mantenerte en lo más alto desde que llegaste a Europa, incluso cuando has estado en equipos con situaciones comprometidas, puestos bajos en la tabla, por ejemplo. Siempre has tenido un excelente rendimiento. Cuéntanos 3 cosas que te han ayudado a mantenerte ahí. Disciplina, humildad, sacrificio. Son 3 palabras que siempre he mantenido, lo dije en un momento y siempre intento de repetirlo. Y ya cuando tienes una edad, pues uno como futbolista, pues es muy egocéntrico, que uno quiere jugar todo y quiere siempre ser titular y siempre darlo todo y estar allí presente, pero lamentablemente hay situaciones de que no dependen de ti. Yo este último año que fue muy duro en lo personal, fue de crecimiento importante porque te da a darte cuenta de varias cosas que uno no, cuando es joven o juega siempre, no te das cuenta de que hay cosas que no dependen de ti, hay circunstancias que no puedes manejar, que no puedes controlar y tienes que enfocarte plenamente en lo que puedes hacer. Y así lo hice yo estuve enfocado en mi entrenamiento, en lo que puedo controlar, en estar bien, estar físicamente disponible. Y bueno, eso es lo que me ha permitido cada vez que me ha tocado jugar, pues bueno, no desentonar, más allá de que sé que puedo seguir dando más y mejorar, y eso es lo que cada día hay que pensar. Hay situaciones que no puedes controlar, pero tienes que sobreponerte a ellas y controlar al máximo todo lo que tú puedas hacer. Hola Roberto, un placer que estás aquí con nosotros y bueno, te voy a leer la última pregunta porque ya estás atareado y más bien muchísimas gracias por todo el esfuerzo. No te Te, preocupes. bueno, te leo esta pregunta de Fernando Flores. Robertico, para mí eres el mejor ejemplo que hay para el fútbol venezolano y para el futbolista en sí. Te recuerdo en tu orgullo, era el primero en llegar, siempre con seriedad en los entrenamientos y el más humilde. Yo estaba en categorías inferiores y fuiste motivación para mí y toda la camada que estaba conmigo. ¿Qué ejemplos debe tomar un jugador que está en categorías inferiores de un jugador profesional? Mira, hay muchas cosas, pero creo que siempre se puede tomar lo mejor, lo que te sirva, pues al final cada uno es distinto, ¿no? Hay diferentes maneras de ver el deporte y la vida, pero creo que hay unas situaciones importantes que para mí son el respeto, la seriedad, el compromiso, la responsabilidad a la hora del trabajo. Creo que es fundamental porque intento aplicarlo siempre. Hay tiempo para todo, tiempo para jugar, tiempo para divertirse, pero cuando es hora de trabajar hay que trabajar bien, no buscar las excusas porque eso al final es de mediocre, decir no voy a trabajar porque hoy una excusa cualquiera, para mí eso no va y creo que siempre puedes encontrar un motivo para ser feliz, para un motivo para agradecer y eso es lo que hay que siempre mirar en la vida. Ok, Roberto, bueno, agradecidos con tu presencia, por el lugar, de verdad, eso se tiene que saber el esfuerzo que hiciste para estar acá y muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes por la oportunidad de esta conversación tan amena y tan grata
de poder compartir y bueno, y también pedirle disculpas obviamente porque pues tampoco fue el lugar idóneo para hacerlo, pero agradecido por esta oportunidad y se cuidan todos. Ahí volvió el profe Richard. Sí. Un abrazo Eres para de primer todos. mundo. Eres de primer mundo, Gracias. Roberto. Habla desde una estación de tren, eso solamente en primer mundo. Sí. Sí, profe, me tocó viajando, pero bueno, aquí estamos apoyando y en lo que se pueda ayudar, pues bienvenido sea. Dale, que tu ejemplo siempre ha sido un apoyo para el futbolista venezolano. Gracias, Roberto. Gracias, y que profe. sigas echando para adelante. ¿Vas a Gracias, seguir Roberto. ¿Con Saludos, quién vas un a seguir? abrazo a todos. No, ahora estoy a gente libre y esperando la oportunidad que me agarre preparado. Entonces ahí estamos. Está bien, está bien. Dale, dale con todo. Seguro, profe. Un fuerte abrazo y me alegra verlo. Saludos. Buenas Igualmente, tardes. cuídate Abrazo, mucho. Robert, gracias. Adiós. Chao. Hola Richard, bueno, también para hacerte unas corticas preguntas de lo que quiso saber el público de usted. Y bueno, le leo esta de Jean-Pierre Cabogian Romero. Y bueno, puede dar sus opiniones diversas. ¿Quién para usted es actualmente el mejor jugador de la selección nacional? Bueno, lo que pasa es que yo siempre veo el fútbol de acuerdo a la posición. O sea, no puedes comparar un volante ofensivo con un volante de medio centro o un arquero con un delantero. Pero si me pones así a pensarlo, Yángel Herrera en este momento es el que representa como el potencial máximo del fútbol venezolano. Ok. Esta pregunta, que también es muy interesante y sobre todo que usted la manejó muy bien durante su etapa como seleccionador, ¿qué tan difícil es a nivel mental y psicológico disputar unas eliminatorias contra jugadores de la élite? Lo difícil está en tu mente. Si no logras vencer las dudas, los temores, las incertidumbres que tienen en la mente tanto los técnicos como los jugadores, ese es el principal enemigo, tus propios miedos, tus propias dudas. Si tú logras vencer esas dudas y enfrentar a los rivales como un reto y no como un temor, ten la seguridad que puedes competir. Ajá, profe, le leo la última, que es de Alejandro. Dice, un gusto saludarle, igual a todos los participantes y a Leo. Me gustaría que nos hablara sobre la importancia del fútbol de bases, la labor que hacen academias como el Emeritense y cómo podría mejorar esta estructura en el país. Creo que sin duda alguna mucho de lo que ocurre en la selección está influenciado por lo que ocurre en categorías inferiores y si bien cada vez hay más academias, pareciera que no se termina de dar ese gran salto con el fútbol de bases. ¿Qué falta? ¿Cómo pueden mejorar las academias y cómo podemos mejorar la estructura de fútbol en nuestro país? Bueno, yo soy de los que piensa que hay que hacer un plan estructural. Y cuando hablamos de un plan estructural, tiene que venir desde la cabeza visible, que es la Federación Venezolana de Fútbol, en donde se comience un proyecto de transformación metodológica de la forma de trabajar en la categoría menores de 12 años. Entre 6 y 12 años hay que desarrollar un plan nacional de fútbol 7, fútbol 9, fútbol 11 y comenzar a diseñar una metodología de entrenamiento que yo llamo de sincronismos cognitivos. O sea, enseñar al jugador a pensar, a solucionar problemas que se le van a presentar en la cancha de una manera inteligente. Y eso se requiere un plan de acción general. Creo que de esa manera es como el fútbol base se comenzaría a potenciar esa gran semilla que tenemos en el futbolista venezolano. Ok, profe, bueno, muchísimas gracias por el tiempo que tuvo, porque se volvió a conectar y bueno, agradecidos también por la irreverencia que ha tenido con el fútbol venezolano. Bueno, Muchas gracias. hermano, siga bien, Kevin, y saludos a todos, a toda esa gran familia de la UCAP y a ese gran proyecto de estudiantes que siguen persiguiendo sus sueños. Gracias a todos. Saludos. Gracias. Saludos. Gracias, profe. Hasta luego, profe. Y hoy. Chao, chao, Leo, chao, Alessandra. Saludos a Un todos. abrazo, un gusto y gracias por los minutos. Chao, Chao. gracias.
siempre firme, como decimos. Somos vino tinto. Ahí no hay, Así es. no hay doble cara, es Gracias. una sola. Dale, cuídense mucho. Un abrazo, profe. Chao, chao. Gracias. Bueno, muchachos, muchas gracias. Bueno, gracias a todos por participar. Y les recordamos que ahorita les vamos a enviar a su Hola, correo Kevin. respuestas para que respondan todas sus opiniones del evento, sobre los ponentes. Nos gustaría saber su opinión, tener feedback. Y recuerden que el primero que la pueda responder se va a ganar una camiseta que se premie en su fútbol de mejor jugador de la jornada. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a todos.